Bien, muy buenas tardes a todos. Feliz 30 de septiembre, justo un día de pago. Qué bueno, ¿no? Alegre. Son los días buenos del mes, los 30, los 15 o los 10 y los 25, ¿no? Según corresponda. Mucho gusto. Oscar Idiáquez por acá, los voy a estar acompañando en la formación del día de hoy. Gestión de la seguridad basada en indicadores. Este es uno de los temas que ha agarrado bastante auge en los últimos años. Y es justamente porque nos estamos yendo a la visualización o a la parametrización de la gestión de la seguridad. ¿Y qué se parametriza? O sea, ¿qué tenemos que visualizar? Eso es un poco lo que vamos a comentar el día de hoy. Hay mucho de qué hablar, indudablemente el tema de las métricas, el tema de los indicadores, el tema de los KPI, los OKH, entre otras cosas, ¿no? Y justo cómo se va recolectando toda la información, cómo se va parametrizando, cómo se usan el tema de las tablas combinadas, los macros, el Power BI, entre otras herramientas que suelen existir para simplificar todo lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad. Y es que justamente eso, recordemos que nosotros estamos llamados en el mundo de la prevención a reducir el trabajo forzoso y por el contrario hacer que el mismo sea muy inteligente. Muchas gracias a todos. Yo sé que en esta ocasión pido disculpas porque no pudimos transmitir el link de conexión a través de Zoom. No obstante, permítame decirles que es básicamente un experimento que estamos haciendo para ver cómo nos siguen en nuestras plataformas en Facebook. También vamos a estar subiendo los videos. Justo el video de la semana pasada se está terminando de subir. El video de esta semana ya estamos en ese proceso. Así que los invitamos también, en el caso de tener alguna duda, algún comentario, o repasar alguna información de lo que dijimos, pues ahí está la información en nuestro canal de YouTube, Cultura Preventiva Nicaragua. Sin mucho preámbulo y sobre todo estando conscientes de que hay mucho que conversar el día de hoy, vamos a dar inicio. Espero que les guste. Es una presentación que hemos estado desarrollando a nivel de universidades. Ya hemos estado con dos centros de formación de los más importantes en el país con este tipo de formaciones. Y es una formación que ha gustado mucho porque con poco o nada de recursos, más que con muchas ganas de quererlo hacer, estamos logrando presentar pues mejores resultados y de una manera más inteligente a los tomadores de decisiones que son los que realmente hacen posible que la gestión de la seguridad se vea, se observe y se sienta dentro de una empresa, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio. Vamos a ver un poco el tema de las definiciones de los KPI. ¿Cómo es esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? El mundo se está yendo a la digitalización, a la simplificación de la información justamente para actuar de manera más eficiente. Ya no nos gusta, y póngase usted en el ejemplo de estudiante, de facilitador, de docente, de entrenador, de gerente, de coordinador, donde sus subordinados o las personas que están por debajo de usted les presentan el montón de información. O sea, no lo vamos a leer, más de un informe muy largo, muy cansado, muy extenuante. No vamos a tener la capacidad de leerlo. Nos demotiva realmente. Y más cuando esos informes son repetitivos, recurrentes, pues se hace todavía más monótono a la actividad. Entonces, al ser monótona la actividad, la responsabilidad, pues indudablemente que suele ser fatigosa y no suele ser motivadora. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es cómo tenemos que comenzar nosotros, los prevencionistas, los encargados de la seguridad dentro de las empresas, los consultores, inclusive las mismas instituciones, cómo tenemos que comenzar a presentar la información de seguridad dentro de nuestra empresa. Seguridad nunca va detrás, por el contrario, siempre vamos a la par de la tecnología, de las creatividades, de las innovaciones y por lo tanto, pues esto es una excelente forma que hoy en día estamos nosotros como Prosiga Consultores recomendando para que ustedes tengan un mejor desempeño en el quehacer de la seguridad. Vamos a ver la importancia de la asignación de responsabilidades porque, bueno, al final, si es cierto que hay que hacer algo, hay que introducir los datos y generar datos justamente para esa toma de decisión. La revisión periódica de la gerencia sobre la efectividad de los sistemas de gestión. Esto nunca vamos a poder separar la importancia de la gestión de la seguridad eh, de parte de la línea o la hiperlínea de mando dentro de una empresa. No podemos separar. O sea, tenemos que estar claro que todo depende de la alta y media gerencia en cuanto a la efectividad y en cuanto a los resultados que estemos buscando en este precioso mundo.
Los tres enfoques de la gestión de la seguridad, vamos a ver cómo se pueden parametrizar los indicadores desde el punto de vista del enfoque preventivo, el enfoque de seguridad y el enfoque reactivo. Todo puede ser parametrizable, ¿ya? Pero no necesariamente todo tiene que ser un KPI. Y no necesariamente todos los KPI son un OKH, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que queremos mostrar un poco nosotros acá, de cuánto es la intensidad de una técnica con respecto a la otra. Nuestra gran idea, dinamizar estrategias, técnicas y prácticas a través de la generación de datos para la toma de decisiones en materia de prevención de riesgos laborales. Lo que estamos intentando es que usted pueda visualizarlo de la manera más fácil, más correcta, sin perder tecnicismo, que es algo muy importante. No estamos diciendo que vamos a ser menos técnicos, por el contrario, lo que estamos haciendo es ser más inteligente para que podamos dar esos niveles de respuestas oportunos. Recordemos que en el mundo de la seguridad de repente se nos acercan nuestros jefes o la comisión mixta o hay un accidente y tenemos que tener todo a la mano desde el punto de vista de los indicadores, de los niveles de gestión, de los niveles de incumplimiento, los resultados de las auditorías, los indicadores de liderazgo, que muchas empresas llevan indicadores de liderazgo, los índices de frecuencia, los índices de gravedad, o los que conocemos también como TERIR, LTIR, Lost Time Injury Rate y Total Recoverable Injury Rate, que son algunos de los indicadores que se llevan a nivel internacional desde el punto de vista de las actuaciones correctivas en esta materia. Y esto lo dejo justamente abierto al público. Estas son algunas de las preguntas de razonamiento que suelen existir en relación al mundo de la seguridad y particularmente a los KPI, a la definición y alcance de los KPI. Una de estas preguntas es, ¿cómo se mide la necesidad de la seguridad? O sea, ¿cómo mido yo cuánto necesito hacer de seguridad dentro de mi empresa? Indudablemente que podríamos decir que con la evaluación de riesgo, ¿no? De hecho, la evaluación de riesgo como instrumento preventivo de mucha potencia desde el punto de vista de la seguridad, pues nos ayuda a ver qué tengo y qué hay y qué tengo que hacer, ¿correcto? Pero después, ¿cómo controlo tantas cosas? Porque nos vamos a encontrar con empresas pequeñas, medianas, grandes y muy grandes que van a tener grandes necesidades de hacer seguridad y muchos elementos que controlar. Entonces, ¿cuáles de todos esos elementos son más críticos y cómo puedo simplificar su gestión a fin de tomar una decisión correcta y oportuna? ¿Cómo se miden los logros en seguridad? O sea, otro de los elementos, o sea, de esos aspectos importantes, ¿cómo puedo yo medir mi avance? Porque tengo que ir monitorizando mi avance. Si nosotros como profesionales no somos capaces de transmitir las mejoras y los resultados a esas mejoras que estamos implementando, pues indudablemente que la motivación de parte de los tomadores de decisión se va a atenuar o se va a dosificar de manera significativa. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa capacidad para estar dando esa correcta visualización a los tomadores de decisión y que sean ellos los que puedan valorar qué tan bien o qué tan mal se está avanzando en este tema. ¿Cómo se miden las amenazas? Aquí la evaluación de riesgo, pero la podemos parametrizar. Todas las amenazas que tenemos son parametrizables. Puedo elaborar un KPI o puedo elaborar un pentagrama que me permita combinar esas 5, 6 o 4 actividades que son las más significativas dentro de mi empresa. Realmente que podemos hacer todo. O sea, hoy la ciencia está volcada a que nosotros podamos simplificar y hacer más inteligente nuestro trabajo. Es simplemente buscar esas habilidades y esas herramientas para que nosotros podamos hacerlas. Pero evidentemente que hoy en día podemos hacer todo lo que nosotros querramos desde el punto de vista de la parametrización para la obtención de resultados y por supuesto para la toma de decisiones. También, ¿cómo se plantean los retos? O sea, ok, tengo un problema en este punto en particular, no estoy dando la charla de seguridad. ¿Cómo planteo ese reto? O sea, ¿cómo establezco ese indicador? Porque hay que establecer métricas. ¿Y quién establece esa métrica? ¿Cómo se establece esa métrica? Es parte de algunas de las preguntas que también quedan abiertas a ustedes para que podamos tener pues algunas estas principales respuestas, podamos tener algunas aclaraciones durante el desarrollo del webinar del día de hoy. Y tenemos más, ¿no? ¿Cuántos indicadores se deben de gestionar? ¿Cómo? ¿Por qué llevar indicadores o quién lo lidera?
cómo llevar los indicadores, por qué llevar los indicadores, quién lidera los indicadores, cuántos indicadores hay que gestionar. Y conocí una empresa donde teníamos, bueno, habían como 36 indicadores en seguridad, 36, y uno dice, Dios, es mucho, ¿no? Sí, indudablemente que si tú eres el encargado del área, seguramente vas a tener que llevar, puedes encontrarte la necesidad de llevar 36 indicadores, o 20, o 15. Eso no significa que esos sean los indicadores que vas a presentar, o sea, que esos sean los KPI que tengas que presentar a tu gerencia. Y eso no significa que la gerencia tenga que llevar, vamos a suponer que es gerencia de recursos humanos, donde está el de seguridad, está el de contratación, está el de capacitación, está el de beneficio. Cada uno de ellos puede aportar KPI a esa gerencia de recursos humanos, pero la gerencia de recursos humanos va a reducir esa información. Y eso es lo que nosotros lo llamamos como OKH, ¿no? Esa información de gerencia, cómo se presenta hacia la máxima autoridad. Así es que no es malo que usted lleve 20 indicadores, 15 indicadores, 10 indicadores, 36 indicadores, como en esa ocasión, una empresa grande. Usted puede llevar los indicadores que tenga la capacidad de monitorizar. Usted lo puede hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que esos 36 indicadores son los que necesariamente van a llegar a la hiperlínea de mando o la estructura de mando de la empresa para la toma de decisión. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Una cosa es lo que yo tenga que monitorizar y otra cosa es lo que yo tenga que dar visualización a la alta línea de mando para esa toma de decisión. ¿Cómo establecer los criterios de establecimiento de los indicadores? El tema de las métricas, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Será complejo? ¿Será sencillo? ¿Cómo lo voy monitorizando en el tiempo? Son parte de esas preguntas que nosotros normalmente solemos hacernos con frecuencia. Los KPI tenemos que definirlo, o sea, el KPI, el Key Performance Indicators o indicador clave de desempeño, mide el nivel de desempeño de un proceso o un sistema determinado. La gestión de la seguridad es un sistema, es parte del proceso, del quehacer, del día a día de la empresa. Yo puedo, como gerencia de prevención de riesgo laboral o de higiene y seguridad o coordinación de higiene y seguridad o jefe de higiene y seguridad, yo puedo establecer niveles de desempeños. ¿A través de qué? Del establecimiento de métricas que me permitan medir ese desempeño. Si no, pues sí, quiero llegar a 100, pero si no me mido con qué llegar a ese 100%, pues es imposible, ¿no? Si quiero llegar a 100, pero ¿qué me va a ayudar a llegar a 100, a ese 100%? Si no defino una cosa, lo que se llama el parámetro, pues indudablemente que no voy a llegar a ese 100% que tanto anhelo, porque no tengo con qué compararme. Ok, enfocándose en el cómo, ¿ah? El cómo, o sea, qué tengo que hacer para lograr ese input, porque recordemos que aquí, cuando una organización comienza a establecer KPI, es porque ya hay una cultura basada en las personas, basada en la organización, para que ayuden estas figuras, estas personas o estas gerencias a dinamizar estos números o estos indicadores. Hay que ver el indicador qué tan efectivos son para los procesos, para el sistema, de forma que se pueda alcanzar los objetivos previamente fijados. O sea, sí, voy a establecer un indicador, pero realmente ese indicador es importante para lo que yo realmente quiero mostrar, porque yo puedo establecer indicadores que son triviales. Y eso es lo otro, pues de repente puede ser que de esos 36 indicadores que comentaba anteriormente, puede ser que 18 sean importantes y los otros 18 sean triviales. El que sea trivial no es que no sea importante, es simplemente que no, ¿para qué vas a llevar un indicador que realmente no te está aportando mucho en tu sistema de gestión? Entonces, eso es otro de los aspectos importantes en esto del establecimiento de los indicadores a nivel de higiene y seguridad. Todas las áreas, todas las gerencias dentro de las empresas hoy en día se gestionan con indicadores. Recursos humanos, producción, venta, calidad y por supuesto pues que nosotros, inclusive a nivel de servicios, industria, todas las empresas hoy por hoy se gestionan indicadores. Y yo creo que para entenderlo mejor, lo que es el tema del indicador, hay un indicador que siempre se ha gestionado dentro de las empresas, siempre, desde toda la vida, que es el famoso indicador financiero, ¿no? Por eso justamente las empresas tienen contadores, gerentes de contabilidad,
auxiliares, etcétera, porque ellos siempre, la decisión de invertir, de no invertir, de reducir planilla, aumentar áreas, coberturas, portafolios de servicio, se ha basado en la capacidad económica que tenemos las empresas para enfrentar esos retos. Esos son los indicadores que, si se fijan, siempre los hemos tenido. Al final el contador te dice, mira, tenemos $100,000 en la cuenta. Ahí está, usted manda. Entonces, ese es el indicador que a mí me permite tomar esa decisión. Y seguridad, indudablemente, que podemos dar esa visualización para que la máxima autoridad o las máximas autoridades de la empresa puedan tener esa visualización y esa opción de invertir o no invertir en los temas de seguridad. Bien, ¿cuáles serían esos indicadores de seguridad? Eh, ¿Cuáles serían esos indicadores de seguridad? Sería importante comenzar a llevar indicadores de seguridad preventivos. ¿Y cuáles serían esos indicadores preventivos? ¿Qué entendemos por un indicador preventivo? ¿Cómo se establece una métrica de un indicador preventivo? ¿Cómo establecemos una métrica de un indicador de seguridad? La ley en Nicaragua está dividida en los aspectos técnicos y en los aspectos legales, pero cuando comenzamos a hacer una segmentación desde el punto de vista de las implicaciones legales de ese aspecto técnico y ese aspecto legal, nos encontramos con tres condiciones. La condición de los incumplimientos de las medidas preventivas, el incumplimiento de las medidas de seguridad y el incumplimiento de las medidas correctivas. Y por eso es que justamente la estructura de la ley de seguridad va de las infracciones leves, graves y muy graves. ¿Ah? No tiene el mismo impacto un incumplimiento preventivo que un incumplimiento correctivo. No tiene, no es posible, ¿no? Porque uno es más crítico que el otro. Entonces, justamente, por eso es que la dinámica de la ley, desde el punto de vista de qué y cómo multar o qué tengo que multar y con qué severidad voy a multar, está en función, es que si el incumplimiento es preventivo, de seguridad o reactivo. Ahora, el beneficio de aplicar un KPI proporciona la información que se necesita. Yo cuando voy en usted, yo y todos los que andamos en un vehículo, ya sea una moto, un carro, una camioneta, un camión, etcétera, nosotros vamos muy al pendiente del odómetro. El odómetro me va diciendo, mira, se estás quedando sin combustible y se me activa el testigo, ¿no? La luz del tanque de gasolina. Automáticamente yo, ¿qué me está diciendo ese indicador? Que tengo que acercarme a una gasolinera lo más pronto posible porque puedo quedarme en la calle, ¿no? Sin combustible. Eso es básicamente. Yo necesito que el odómetro del vehículo me dé esa información que es vital para mí. Recalentamiento del motor, revoluciones por minuto, kilometraje. Bueno, ahora los vehículos traen temperatura, el tema de la batería, el tema del aceite, el tema de las puertas abiertas, entre otras cosas, ¿no? Que son determinantes para esa toma de decisión oportuna. Aporta una mayor precisión en la toma de decisiones, por supuesto. O sea, yo ya sé específicamente que no es que le voy a echar aceite, no, es que me estás pidiendo combustible del vehículo. Entonces, es combustible lo que le voy a echar o le voy a rellenar el tanque, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que son interesantes en esto. Me salta un indicador correctivo o un indicador de seguridad malo o alterado o fuera del parámetro. Indudablemente yo me tengo que ir a contener esos aspectos que no se están cumpliendo de parte de la empresa. Proporciona una mayor eficiencia y eficacia en los procesos. Claro, recuerden que si yo invierto y pongo el dinero en los aspectos que me van a ayudar a mí a controlar o a mantener segura la empresa, estoy siendo más eficiente. Ya no necesariamente estoy disparando a ciega, ¿no? Estoy específicamente apuntando a aquellos elementos de la seguridad que son críticos, que van a generar un accidente, que van a generar una enfermedad o un incidente laboral. Mayor rapidez, mejor comprensión y transparencia a la hora de comunicar los resultados. Ya no, yo recuerdo, y se los comento esto por experiencia, creo que ustedes sabrán también, antes eran unas presentaciones de 30 minutos ahí en la alta gerencia, que qué pasó, inclusive hasta de horas. Cuando hacemos la reunión de las comisiones mixtas, he estado en reuniones de 2 horas, hora y media, ya inclusive una reunión de 1 hora es mucho tiempo. Pero bien, cuando usted ya comienza a gestionar KPI, es fácil la reunión, es específica, es concisa.
Y cuando comienza a ser específica, concisa, precisa, los resultados son más rápidos, la visualización es más rápido, pierde menos esfuerzo y es más productivo para la empresa. ¿Qué permite visualizar el KPI? Aquí hago un ejemplo, por ejemplo, en marketing, ¿no? Posicionamiento, el objetivo. Nos encuentran. Entonces, mi objetivo en la web es que nos encuentren. Si yo tengo yo puedo establecer un KPI en marketing que digo yo, quiero posicionarme. Y el KPI es, no nos están encontrando. Entonces, tengo que poner un KPI de posicionamiento de mi empresa, de mi marca, en la web. Y entonces, ¿cómo establezco ese KPI? Ok, si yo quiero que me visualicen, entonces visitas orgánicas o personas posicionadas o contactos posicionados o contactos avisados, gestiones desarrolladas. Entonces, ese es el punto. Y si se fijan aquí en marketing, en el ejemplo nos tengo visibilidad. Necesito que mi marca se visualice, que nos conozcan. Entonces yo digo, ¿cómo establezco un KPI para que nos conozcan desde el punto de vista de marketing? Entonces, nuevas visitas, porcentaje de rebote, páginas visitadas, duración media, o sea, cuánto tiempo estuvo la gente. Entonces, yo puedo ir estableciendo cualquier cantidad de KPI que me ayuden a darle respuesta a un objetivo específico en la materia. En este caso, pues en seguridad. Ventas. Necesito que me compren. ¿Cómo establezco un KPI en compras? Entonces, porcentaje de conversación, porcentaje de carritos, de conversión, perdón, y porcentaje de carritos abandonados. Y como esto es en web, recuerden que el porcentaje de conversión es cuántos seleccionaron y al final se desistieron de hacer la compra. Porque estamos hablando de la web, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo muchas empresas se han volcado a todo lo que es el tema de las ventas en línea, ¿no? Entonces, las empresas para poder valorar si efectivamente está teniendo el resultado de los posicionamientos en línea de sus productos, porque contratan personal, invierten en recursos adicionales y tienen que valorar si efectivamente es rentable o no es rentable ciertos proyectos, ¿no? Entonces, si es rentable, por supuesto que se continúan, inclusive hasta se fortalecen, y si no es rentable, pues justamente continuamos de la manera que siempre lo hemos hecho. Y así, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Nace un objetivo, ¿ya? Y se parametriza. Para que el parámetro me dé respuesta a ese objetivo que yo estoy estableciendo previamente. Ahora, ¿qué pasa en esto? Y aquí hay algo interesante. La pregunta aquí es, ¿qué medimos si no sabemos lo que vamos a medir? ¿Qué medimos? O sea, ¿cómo sé yo que quiero algo si no sabemos cómo medir ese algo? Mucha gente dice, me gustaría saber cuánto es el consumo de EPP. Sí, lo puede medir, sí es fácil y sobre todo si tiene sistemas, va a ser muy fácil llevar ese indicador. Pero realmente es un indicador importante, pues valórelo. Puede ser que sí, sobre todo si es una empresa donde tiene un volumen o un consumo de equipos de protección importantísimo. ¿Ya? Pero, y si no sabemos cómo establecer ese parámetro, y por eso pongo este ejemplo, ¿no? El pie de rey, que al final hay tantos números y tanta forma de leerse esto que uno dice, no lo entiendo. Y por eso es que inclusive ya hay pie de rey que te dan la métrica en electrónica porque hay profesionales que no lo sabemos utilizar, no lo sabemos. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos la intención de parametrizar algo si no sabemos cómo hacerlo? Y un poco este webinar viene con ese objetivo, de decirle, o con ese enfoque, ¿no? De decirle, mire, no es complicado, es simplemente que usted tiene que estar claro cómo es que funciona. Y una vez que usted lo tiene claro, es fácil comenzar a parametrizar y comenzar a presentar los resultados. Es por eso la importancia del por qué debemos saber qué medir. Esto es la importancia. Y si se fijan, hay mucho que medir, pero no todo es esencialmente necesario. ¿Qué tipo de empresas gestionan KPI? ¿Qué tipo de empresas? Normalmente cuando comenzamos a escudriñar un poco de esto, las empresas que están con KPI son transnacionales, multinacionales y corporaciones. Llegamos a empresas medianas, pequeñas, micros, bueno, indudablemente que no nos vamos a encontrar con esto. Seguramente, o sea, seguramente. Que se hace más necesario uno que, por supuesto, las empresas grandes, justamente por la complejidad de la operación, hay que tener resultados más simplificados.
Una empresa pequeña, una empresa familiar, una microempresa, pues posiblemente no sea tan necesario esa visualización, pero sí tienen que tener un sistema de gestión que les permita asegurar el mínimo cumplimiento de la ley. Si tienen la capacidad de generar un KPI, porque van a darse cuenta que no es complicado, excelente. Y lo pueden hacer después de este webinar, porque aquí en el webinar, pues lo que estamos intentando es mostrarle algunos de los principales, no todos, por supuesto. Esto es una idea para que usted pueda seguir buscando, escudriñando más y ver qué es necesario para usted parametrizar en relación a HIS. Entonces, ¿quién define la medición? ¿Cómo se establece el indicador? ¿Quién debe monitorizar el indicador? Deben haber comités de análisis de indicadores. Y aquí las empresas, tomando en cuenta como un sector muy singular, muy especial, el sector maquila está llevando los indicadores. Están gestionando sus controles ya a nivel de indicadores, porque la operación es enorme. Entonces no vamos a hacer unos grandes informes ahí que mira que el 32% de las empresas tienen, no se puede. Mientras que si dicen, sale una gráfica de que del 100%, el 32% tiene los exámenes realizados versus el 68% que está pendiente, pues es mucho más sencillo, ¿no? O que es patológico, el 50% de los trabajadores salieron patológicos a regiones bilaterales y el otro 50% no, entonces ya sabemos, o sea, tenemos en una simple gráfica con un simple pie de página el resultado de algo que posiblemente antes lo presentábamos de una manera más compleja. ¿Cómo se manejan los sesgos de los indicadores? ¿Qué pasa cuando hay un sesgo muy importante? ¿Lo puedo eliminar? Entonces, son siempre más de esas interrogantes que se nos suelen venir ya cuando estamos trabajando con los indicadores. Los indicadores deben inclinarse hacia costos y acciones. Y si es hacia costo o los inclinamos hacia gastos y eh, actividades correctivas. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos que yo tengo. ¿Me voy a costo o me voy a gasto? Porque hay muchas empresas que el tema de los gastos sigue estando ahí sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es un gasto? ¿Qué es un gasto? O lo llevo a un tema de costo. ¿Lo llevo a una acción o lo llevo a una prevención o lo llevo a una acción correctiva, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que al final usted la tiene que definir bien para que tenga ese indicador lo mejor posible. Para que funcionen los KPI deben sistematizarse y esto lo de la sistematización de los indicadores es tan elemental porque si recordamos que la gestión de la seguridad funciona como funciona nuestro cuerpo humano, o sea, desde que yo comienzo a comerme una galleta, que comienzo a deglutar la galleta, se comienza a activar todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? La deglutación, la salivación, comienza, baja por el esófago y comienza a actuar todo lo que es el esófago, ya se comienza a preparar el estómago para comenzar a liberar los ácidos que son necesarios para la, eh, la, la creación de la pasta, el famoso equimo, después que se comienza a activar el intestino para absorber los posibles nutrientes que tenga la galleta y todo, ¿no? Entonces, todos los órganos comienzan a funcionar con el simple hecho de haber masticado una galleta. Estas son las cuestiones que queremos que vean cómo los temas de seguridad también van a impactar en los temas generales operativos de la empresa y por lo tanto tienen que sistematizarse. La máxima autoridad de la empresa, en este caso el gerente general, tiene que tener esa capacidad de poder ver no solamente los resultados de calidad o los resultados de producción, sino los resultados de seguridad. ¿Ya? No es el mejor resultado de calidad, pero ¿a qué costo? A 2 accidentes, 3 accidentes, 5 accidentes, y ahí donde uno dice, no, necesitamos bajar un poco el ritmo porque al final nos estamos quedando con muchos problemas osteomioarticulares. Entonces, aquí donde uno comienza a tomar esa decisión y de una manera muy gráfica y muy sencilla. Se pueden hacer benchmarking con los KPIs, por supuesto. El benchmarking son datos comparativos. Yo puedo comparar un indicador de un año con un indicador de cualquier año. Preferiblemente un año
años sucesivos, precesores, pues simplemente para ver si estoy mejorando o desmejorando desde el punto de vista de ese control que me estoy planteando. Ejemplos de cómo podemos establecer indicadores. Vean, podemos establecer indicadores a nivel de la evaluación de riesgo, de la normalización de la higiene y seguridad, de las formaciones e informaciones, de los procedimientos de trabajo, de los trabajos dignos y seguros, etcétera. Podemos establecer cualquier cantidad de indicadores que nosotros querramos. Aquí está de salud mental, manejo del estrés, promoción y motivación, clima laboral, acondicionamiento de los trabajos, en fin, de lo que querramos, ¿no? Tenemos muchas formas de parametrizar. El aspecto técnico y el aspecto legal justo es más de eso que estábamos comentando. O sea, yo puedo parametrizar el aspecto técnico de la ley, por supuesto. ¿Puedo parametrizar el aspecto, el criterio legal de la ley? Sí, lo puedo parametrizar. Y puedo ir dando resultados para cada uno de ellos. En el tema, bueno, podemos crear parámetros de innovación. Hay empresas que crean proyectos anuales del tema de innovación que den ese mejor resultado a la dosificación de los accidentes y las enfermedades. Entonces puedo parametrizar un KPI de innovación, un KPI de liderazgo. Muchas empresas hoy en día están gestionando la seguridad en liderazgo, o sea, están tomando un valor, un gran número, un número que simplifica toda la gestión preventiva de la seguridad. Y a ese número le están llamando liderazgo. Y ponen un mínimo, ¿no? Empecemos con un 85 y año a año vamos subiéndolo hasta intentar llegar pues al sueño, ¿no? Al ideal de todas las empresas que debería ser el 100%. Pero ya en función a un indicador, a un KPI que se llama liderazgo, que es la sumatoria de varios indicadores. Las automatizaciones, los comités de contingencias y los procesos de mejora continua son parte de esos indicadores que hoy en día seguridad está comenzando a gestionar para esa toma de decisión. Ventajas de la organización con KPI. Mayor conciencia situacional. Sabemos qué nos está afectando y qué no. Si tenemos más materia prima, menos materia prima. Si tenemos más personal, menos personal. Nos podemos dar cuenta fácilmente si tenemos una baja significativa, sobre todo ahora mismo con el contexto COVID-19 en el que nos encontramos. ¿Qué podemos hacer? Ya hay muchas gerencias dentro de las empresas que se llaman gerencias de continuidad del negocio. O sea, las empresas ya están comenzando a ver que hay contingencias externas que amenazan la continuidad de los negocios y comienzan en función a esas amenazas, comienzan a establecer estrategias para atenuar los efectos negativos que pueden generar estas amenazas. Entonces, hay mejor dirección de los recursos, como decíamos anteriormente, mejor control de la gestión empresarial, hay integración colectiva, puedo hacer un benchmarking internacional cuando quiero, voy a ser absorbido por una empresa más grande a la mía, pues indudablemente puedo facilitar una información que puede ser parametrizable, ¿no? Porque recuerden que como esto lleva números, pues los números son absolutos y por lo tanto puedo tener una base comparativa pues de una manera más eficiente. Eficiencia empresarial, indudablemente lo que todos estamos buscando y así aumentamos nuestro valor funcional y disminuimos nuestro valor económico y eso como empresa indudablemente que nos hace más competitivos. Hoy la carrera que estamos siguiendo, todas las empresas es no tener pérdida. No queremos pérdida. Estamos en unos puntos de equilibrio muy susceptibles que al final cuando escuchamos la palabra pérdida nos asusta, nos estresa demasiado. Pero queremos no tener pérdidas, pero no estamos buscando cómo crear ese valor funcional. Pues una forma de crear esos valores funcionales simple y rápido además del establecimiento del KPI, es el establecimiento de estándares que me ayuden a que ese valor funcional y ese valor competitivo sea continuo en el tiempo. La revisión periódica de la alta gerencia, que uno de los temas que estábamos viendo es qué es lo que necesito que la alta gerencia visualice. O sea, tengo el número que me reduce, que me resume ese resultado, pero también tengo las tablas en Excel, tengo las tablas en PowerPoint, tengo las tablas en Word, puedo hacer una, unas tablas, o sea, que un documento me arroje las tablas de, un documento en Word me arroje las tablas de Excel o un documento de Excel me arroje las tablas en PowerPoint.
para tener un documento o una información sintetizada para que la alta gerencia pues no tenga que decir, ahí viene el de seguridad con una presentación de 32 diapositivas y algo que indudablemente no lo va a leer. Como experiencia, yo tuve una situación de esta hace aproximadamente unos 5 años en una empresa que me decían, Oscar, vas a presentar tus resultados de seguridad del último semestre. Yo encantado, yo dije, sí, por supuesto. Entonces comienzo y comencé a elaborar un montón de tablas, esto, lo otro. Comienzo a escribir, traté de hacerlo lo más gráfico posible, pero también hay que escribir porque uno no sabe si va a entender la otra persona, el receptor de la información. Y de repente me dicen, no, Oscar, si eran 2 diapositivas, no 36, no 40. Y dije yo, pero ¿cómo voy a pasar mi resumen de toda mi gestión yo me puse a pensar en las 40 diapositivas, ¿cómo voy a reducir 40 diapositivas en 2? O sea, más bien sentía que estaban pormenorizando mi trabajo y decía, no, no lo están valorando. Pero tuve la gran suerte, ¿no? Que en estos procesos de mejora me decían, Oscar, es que lo que tienes que hacer es dar tu indicador. O sea, yo lo que quiero saber es cuántas personas, o sea, cuántos días sin accidente, de cuántos, por supuesto, cuántas personas han sido formadas, de cuántas formaciones, todo en función a objetivos, o sea, cuestiones a los famosos goals que se establecen dentro de las empresas para poder hacer una medición de desempeño al final de año. No lo entendía, seguía sin entenderlo hasta que miré un ejemplo. Ah, ok, perfecto, decía yo. Ahora sí lo entiendo. Entonces, en una posible gráfica como esta, habían 2 indicadores. En otra posible gráfica como esta, habían 3 indicadores. En otra como esta, y en una sola gráfica o en 2 diapositivas, mejor dicho, en 2 diapositivas tenía el 100% de lo que quería explicar. Y por supuesto, después hay que explicarlo. Uno como profesional tiene que decir cómo es que funciona la gráfica y al principio, no, ya después simplemente es cómo es que funciona o cómo es que se extiende el indicador. Y eso nos reduce significativamente nuestros esfuerzos y nuestras tensiones, o nuestro estrés en el mundo de la seguridad. Esto es un poco, pues, las dinámicas, un poco lo que se hace. Se pueden presentar los archivos adjuntos del cual uno está parametrizando esos datos que estamos recogiendo para dar ese resultado final, ¿no? Porque puede ser que no los pidan. Y indudablemente, pues si presentamos indicadores, porque evidentemente tenemos una matriz de control, ¿no? Ok. Ahora, la importancia de la asignación de la responsabilidad a todos los niveles. Aquí está claro que todos en la empresa tenemos responsabilidades, o sea, deberes, derechos, etcétera. Pero ya cuando nos vemos, separando un poco el deber y el derecho de lo que está concebido en la ley del Código del Trabajo, la ley 618, es aquí el tema de cuál es mi responsabilidad en la gestión de la seguridad. Tengo que ayudar en esto. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Ya, más allá del simple hecho de que estamos obligados es entender de que es necesario hacer seguridad en las empresas. No porque me lo esté exigiendo la ley, es porque es una cuestión de vida. ¿Ya? Es una cuestión de continuidad mía, de continuidad de la empresa, de estabilidad, de tranquilidad, de menos estrés. Eso es la gestión de la seguridad. Y por lo tanto, todos los roles, desde el nivel 1 hasta el nivel 7 o nivel 8, donde estamos hablando ya de los roles administrativos, los roles operativos, los ingenieriles, los de venta, los de contrato, los de compra, logística, calidad, seguridad y toda la hipermega estructura, pues todos tenemos responsabilidad de apoyar en las lecturas y en la gestión, en la colaboración y en la persecución de controlar todos esos elementos de seguridad que posiblemente nos estén afectando operativamente. Como decía, el rol indicador preventivo, el de seguridad y el reactivo, esto es básicamente los 3 elementos por el cual se comienzan a parametrizar los que son los indicadores de seguridad. Y después el seguimiento de acciones establecidas, ¿no? Yo sé que tengo un problema con un indicador que se llama caminata de seguridad, entonces yo digo, no, ¿por qué no se están haciendo las caminatas de seguridad? ¿Y qué tengo que hacer para que efectivamente las caminatas de seguridad que estamos diciendo que hay que hacer, se hagan? Bien, aquel que no conoce su historia va a tender siempre a repetirla.
Hay muchas gráficas en Nicaragua, mucha información. Está el anuario estadístico del INS 2019, que ya tiene unos meses de estar publicado en la web. Hay mucha información que podemos nosotros utilizar para crear indicadores y para comenzar a establecer parámetros comparativos, inclusive dentro del mismo sector. Por eso es que se conoce la famosa frase de las buenas prácticas del sector económico. Yo me puedo comparar con otra empresa equivalente a la mía, homóloga a la mía, para ver sus datos, sus resultados, sus gestiones, sus problemas, entre otros, ¿no? Entonces, hay que conocer, hay que buscar información. Nicaragua tiene información. Lo único es que hay que ir y buscarla, perseguirla, encontrarla, parametrizarla, monitorizarla y compararla, ¿no? Por supuesto. Entonces, al conocer nosotros nuestra historia, indudablemente que nos estamos ayudando a nosotros mismos, pues a conocer un poco qué es lo que hay y cómo posiblemente podemos darle respuesta a algunas de estas situaciones que se nos presentan. Entonces, y si no conocemos nuestra historia, pues indudablemente estamos condenadas a repetirla. Las estrategias se establecen y vean, quiero que vean cómo es desde la hiperlínea de base, de la línea de mando hasta el personal técnico. Las estrategias, el cero accidente, quien lo define son los directores. O sea, la gerencia general dice, no quiero accidentes por un tema económico, un impacto social, un impacto moral, corporativo y legal, ¿no? Por supuesto. Recordemos que el 317 establece medidas pecuniarias y cautelares contra el incumplimiento de seguridad por parte de los empleadores. Entonces, puntualmente que siempre la previsión de la alta gerencia es decir, no quiero accidentes. Pero después vienen los gerentes, ¿no? Como siempre, como línea de mando, la estructura de mando, y comienzan, dicen, ok, pero para llegar a esto tenemos que establecer elementos de liderazgo, gestiones de riesgos, hay que controlar a los contratistas y clientes, y hay que trabajar mucho lo que es el entrenamiento. Y de repente vienen y los jefes dicen, sí, pero para lograr eso, segundo, hay que mejorar la tecnología. Tenemos que mejorar la tecnología porque de repente comenzamos a caer en mucha gestión que cuando comienza a ser manual, pues es un poco fatigosa. Pero es que de repente nos encontramos con el personal, siempre con el personal técnico, y bueno, con el personal técnico y dice, sí, pero es que para eso necesitamos mejores equipos, mejores herramientas, más instructivos, más procedimientos, más protocolos, mejores formas de hacer las cosas, etcétera. Entonces, cada uno de ellos comienzan así, sí, ok, vamos a lograr el cero accidente, pero si antes de eso tenemos esto, si antes de esto tenemos esto, si antes de esto tenemos esto, y al final el personal técnico simplemente sale haciendo lo que los tomadores de decisión están diciendo que se haga. El personal base, el trabajador, el operador, el operario, el albañil, el ayudante, va a terminar haciendo lo que la alta dirección, la línea de mando, desde los supervisores para arriba, le digan que tienen que hacer. Pero tiene que ser una política, tiene que ser una dinámica, tiene que ser una estrategia basada en pilares, en objetivos, para que realmente el trabajador logre concatenarse con esa visión que tenemos como empresa. De lo contrario, no lo va a lograr, no se va a lograr. Si por un lado decimos una cosa y por otro lado hacemos otra, indudablemente que el trabajador no se va a compenetrar con esa política que nosotros o como línea de mando se está pensando hacer. Y aquí está, ¿no? Entonces venimos y dicen que ¿qué establecemos como indicadores de liderazgo? Entonces incluye a la política, los comités, los roles y responsabilidades, ve qué se puede obtener de los clientes, los programas de campañas. Hay campañas, las empresas mucho hacen campañas de protección de mano, de protección de pie, de uso correcto de las herramientas manuales, etcétera, ¿no? Esas campañas también las puedes parametrizar. El tema de los contratistas, inclusive hay empresas que comienzan a establecer KPI para los contratistas y comienzan a decir a los contratistas, le ponen unos indicadores en los contratos que en función a un indicador y en función de la gravedad de ese indicador o el porcentaje de ese indicador hasta se puede suspender, deshomologar, que le llaman en muchas empresas, para no seguir continuando, pues no seguir trabajando con ellos porque son subcontratistas de muchos problemas, de muchos riesgos y al final pues nadie quiere tener problemas al interno de una organización.
Se puede parametrizar los temas de liderazgo a nivel de la estructura de HIS, cuántas reuniones, cómo va el tema de las comisiones mixtas, el perfil del puesto, en fin. Si se fijan, tenemos para las administraciones de riesgo, los contratistas y clientes, a nivel de entrenamiento. Usted tiene cualquier cantidad de opciones para parametrizar. Ahora, vamos con vamos con el elemento de cómo parametrizar, cómo crear la métrica. Entonces aquí pongo algunos ejemplos. KPI. El KPI, un nombre simplificado, IP. ¿Qué significa? Inspecciones programadas. Fórmula, inspecciones programadas realizadas entre inspecciones programadas, entre las inspecciones programadas, ¿no? Entonces, lo que dije que iba a realizar versus lo que realicé. O mejor dicho, la realizada entre lo que dije que tenía que hacer. ¿Cuántas realicé? 20. ¿Cuánto dije que ibas a hacer? 25. Vas a tener tu porcentaje, simplemente lo multiplicas por 100 y ese es tu indicador. Y después definís quiénes son tus responsables, o sea, quién es el responsable de esa métrica y listo. Y también puedes establecer la acción del indicador. Y la acción del indicador es de si es preventivo, si es de seguridad o si es correctivo, ¿no? Otro indicador, por ejemplo, el ICA, el ICA. Usted le puede poner el nombre que usted quiera. Al final, si se entiende dentro de la empresa, adelante. Índice de cierre de actos sin condiciones inseguras. ASIA significa actos y condiciones inseguras. Entonces, ASIAs cerradas en tiempo versus total de ASIAs programadas. La ASIA es cuántas actos inseguros y condiciones inseguras detecté en una empresa, ¿ya? En un área, en una actividad, y cuántas están cerradas en tiempo. Porque las acciones, recuerden que llevan un tiempo de cumplimiento. Un día, 10 días, 15 días, un mes, etcétera, en función de la complejidad. Entonces uno puede decir cuántas dije que iba a cerrar en un mes, cuántas cerré en un mes. Y ese es mi indicador. Ese es mi KPI. De repente asigno al responsable el accountable, o sea, a dónde va a impactar. Puede ser que el responsable sea Oscar Idiáquez como higiene y seguridad dentro de una empresa, pero el accountable, o sea, el que va a llevar o presentar ese indicador al nivel de la máxima estructura, sea el gerente de recursos humanos, que es del área donde yo correspondo. Entonces, esas son las cuestiones que uno tiene que dominar en el mundo del trabajo en altura, ¿no? Del trabajo de seguridad. ¿Cómo podemos nosotros llevar estos indicadores y cómo podemos ir dando respuesta a cada una de las situaciones que se van presentando en cuanto a los controles preventivos, de seguridad y reactivos? Vamos a ver más. Vamos a ver aquí los índices de cierre de desviaciones. Cuando hay una desviación, recuerden que las desviaciones son derivadas de las inspecciones y las no conformidades son derivadas de las auditorías. Entonces aquí está, desviaciones cerradas sobre el total de desviaciones que encontré. Persona asignada, a quién va a responder esa acción y si es un indicador de seguridad preventivo o correctivo. Aquí yo tengo de seguridad, tengo preventivo y que tengo reactivo, pero usted también puede decir, no, para mí esto es reactivo o esto es de seguridad. Aquí lo que suelo más bien recomendarle yo es que utilice bastante el criterio técnico y el criterio legal de nuestra ley para saber si está dando respuesta a un elemento de seguridad, a una acción preventiva o una acción correctiva. Aquí se hace fácil en el indicador de frecuencia, en el indicador de gravedad, porque evidentemente son reactivos. O sea, reactivo, ¿por qué? Porque ya se presentó el accidente y simplemente se está dando una respuesta posteriori. Vamos a calcular el número de accidentes, la cantidad de accidentes entre las horas hombres trabajadas y la cantidad de días de subsidio entre las horas hombres trabajadas, que esto es lo que conocemos como IF, IG, y no hay cómo perderse. Ese es el indicador de correctivo, ¿no? Porque ya ocurrió lo que no queremos que ocurra. Ahora, aquí hay algo interesante que es cómo calculamos, o sea, todos los temas de capacitaciones, cómo se consideran, o sea, el tema de las capacitaciones, control de programas de capacitación, o sea, cuántas capacitaciones programé hacer en el año versus cuántas hice. El total de trabajadores capacitados, el monto invertido en esas capacitaciones. Fíjense que como solo con un elemento que se llama capacitación estoy obteniendo fácil 3 indicadores.
la intensidad de la capacitación, a cuántas personas llegué. Del 100% de trabajadores solo hice el 72%. Ya tengo una métrica y puedo presentar una gráfica que me permita meter 3 o 4 valores en una simple gráfica. Y ya tengo parametrizado todo lo que corresponde a capacitación, a formación, a entrenamiento. Y ya no tengo que llevar el montón de números, el montón de expedientes, certificados, nada de eso para decir que efectivamente estamos al 90% del cumplimiento de la gestión de seguridad que tanto nosotros estamos queriendo cumplir, ¿no? Ya se hace sencillo, en un solo número podemos presentar ese dato que nosotros queremos evidenciar, un número. Si al final nos piden la base de cálculo, pues indudablemente nos tenemos que ir a nuestra tabla en Excel para presentar ese indicador. Ya voy terminando justamente porque estamos intentando reducir los tiempos de las formaciones justamente para que sea agradable y no sea muy cansado. Esto es otra forma y al final un poco más gráfico de cómo podemos presentar todo aquello. O sea, si se fijan acá, tenemos nomenclatura, ICD, IE, II, IF, IG, LI, que es el famoso liderazgo, IP, IRP, CHS, CCS, CCS, ICA, entre otros, ¿no? ¿Cómo los presentamos en una tabla? Decimos Nicaragua, o sea, vamos a suponer base operativa RAS, RAN, Chinandega, Jinotega, Riva, Granada, Masaya, Managua, entonces aquí va. Entonces, la sucursal está presentando un IF de tanto, un IG de tanto, y lo puedo poner en rojo, en verde, en naranja, y simplemente voy buscando un indicador que me vaya permitiendo dar ese resultado. Entonces, aquí en una sola diapositiva, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indicadores que estoy mostrando de una en una sola diapositiva. En una sola diapositiva estoy mostrando 10 indicadores. ¿Quiere mostrar más? Ok, puede agregar aquí otro cuadrito más, aquí a la par, y puedes poner más indicadores. Pero sin la necesidad de poner 10 diapositivas, ¿no? Es que no es necesario. Les gusta más, y por experiencia se los digo, porque nosotros como empresa consultora que damos respuestas a clientes, estamos al frente de proyectos. Esta es la forma como gusta más la presentación de los indicadores en seguridad. Breve, preciso y conciso. Sin más. Entonces aquí puede ser que la primera vez no entienda que es un IF, entonces podemos poner un pie de página aquí que es un IF, ¿no? Una leyenda que diga, mira, IF significa esto, IP significa esto, PRR significa esto, SWAT, ACR, LI, DCR, etcétera. Simplemente para que ellos sepan a qué se refiere esa nomenclatura. Y después, una vez que ya la línea de mando está clara de la situación, simplemente comienzo a establecer un método de sensibilización y la toma de conciencia de parte de los trabajadores. Y como muy probablemente usted y yo nos encontramos en teletrabajo, pues en el ánimo de perder la integridad, y no tanto la integridad, sino la participación de los trabajadores que están en casa, podemos hacer encuestas, podemos hacer actividades de Kahoot, Minter, Mentimeter, perdón. Podemos utilizar las herramientas de Google, los formularios de Google para hacer encuestas, preguntas, exámenes. Podemos hacer dinámicas para que los trabajadores puedan estar constantemente participando y estar agregando sus comentarios al respecto. Esto es un poco lo que quería mostrarles el día de hoy. Como les dije, lamento no, es parte inclusive, cuando digo lamento es porque quisimos no compartir el enlace justamente porque queremos que nos comiencen a seguir en Facebook, que también nos sigan en nuestras páginas de YouTube. La única forma de crecer con esto es evidentemente suscribiéndose. Nosotros vamos a estar en una dinámica bastante fuerte desde el punto de vista de crear conciencia y de participación de parte de ustedes como profesionales en la seguridad, como estudiantes en la seguridad, que muchas veces dicen, ¿por dónde empiezo? Estuve en uno de los cursos y los estudiantes recién egresados todavía les cuesta mostrar estas informaciones de la forma como a nosotros o a los gerentes les gusta.
yo en lo particular, por experiencia, porque hemos sufrido con esto, como les digo, presenté 30, casi 40 diapositivas y me dicen, no, casi solo eran 2. No, no vamos a tener la capacidad, las altas direcciones, las altas gerencias, los gerentes generales, su jefe, de leer toda la información. No, porque hay mucho que hacer, mucho que leer y es fatigoso, ¿no? Pero si usted me presenta una tabla con un indicador y me lo explica la primer vez y me queda claro, el éxito desde el punto de vista de la gestión de la seguridad la tiene garantizada. Hacia ahí tenemos que dirigirnos ahora mismo. Hay muchas plantillas en PowerPoint gratis que efectivamente nos pueden ayudar, inclusive ya vinculadas, ya te dan las tablas, ya te puedes agregar, quitar. Hay muchas macros que ya existen, usted las puede copiar, pegar y hacer su propia, personalizar sus propias tablas con sus propios resultados. Usted ahora mismo podemos hacer todo lo que nosotros querramos para hacer y lograr que la gestión de la seguridad de nuestras empresas sea realmente contundente y sea realmente valorizada por todos en la estructura organizativa en la que nos encontramos. De mi parte y de parte del equipo de Prosiga Consultores, nuevamente anuentes, tenemos mucho más que hablar. Indudablemente que esto es un pequeño espacio para hablar de algo que pues lleva muchísimo tiempo. Quisimos mostrar algunos de los parámetros, ahí están, pueden revisar nuestro canal de YouTube para que vean cómo se parametriza y después solamente lo pasa a Excel y pueda comenzar a elaborar sus gráficas. De mi parte, como les decía, muchas gracias. Voy a dar un pequeño espacio. Tengo pocas personas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí son de mi equipo, creo. Vamos a ver. Sí. Carla, Yanira, Salomón, Cintia. Nada, me imaginé. No obstante, sí coincido de que van a poder tener el tiempo y el espacio para poderlo ver por Facebook y por YouTube. Así que nada, pues muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario. Si no, por ahí quedamos. Y nuevamente agradeciéndoles y poniendo a nuestra disposición en todo nuestro portafolio de servicios para poder hacer bonita, operativa e importante la seguridad en sus empresas. Muchas gracias. Preguntas, por favor. Gracias por la información, Yanira. No, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí este tiempito. Casualmente ustedes saben que ayer invité a una formación de trabajo en altura, pero bueno, se las debo, a los que no pudieron venir el día de hoy. ¿Alguien iba a comentar ahí algo? Tengo otra, muy útil información, gracias por compartirla, Cintia. Ok, muchas gracias, Cintia. Gracias por tu intervención. Aló, Gracias, Carla. Adelante. aló, aló, ¿me escuchas? Yes, adelante. Bueno, sí, es importante. Al final, muchos no tienen o no tenemos la oportunidad de verlo en vivo, pero lo podemos ver ya cuando esté en la página de Prosiga Consultores, en Facebook, etcétera. Y me parece bien importante esto de los indicadores, aunque prácticamente en nuestra legislación, o en lo que nosotros aprendimos en los compendios de higiene y seguridad y todo eso, nos enseñaron lo más básico, pues, el índice de frecuencia, el índice de incidencia, el índice de gravedad de los accidentes. Y eso por lo menos era una muestra, tal vez no tan sustantiva, pero sí importante de cómo se iban gestionando estos indicadores. Al final más bien eran reactivos, pues, son reactivos, porque al final esos son indicadores de una vez que han sucedido las cosas. Pero bueno, es bien importante. Quizás la poca audiencia también se haya debido a que aún no tenemos el concepto bien claro, la importancia de los indicadores. Esto quizás pueda que se esté haciendo aplicado en empresas grandes, ni siquiera medianas, las grandes, transnacionales, etcétera. Pero bueno, eso no quiere decir que no sea importante para nuestras empresas, la mediana empresa y la gran empresa de Nicaragua. Creo que con el pasar del tiempo tenemos que seguir vendiendo la idea de los indicadores, porque lo que no se mide
no sirve de mucho, pues. Uno puede estarse, como se dice en buen nicaragüense, matándose para que el sistema de gestión funcione, pero si no es medible, No se controla. no se controla, no se echa de ver inclusive el trabajo de los encargados de la seguridad. Pero bueno, adelante. Yo creo que por lo menos cada 2 meses, cada 3 meses hay que hablar de estos indicadores para que vayamos a ver, entendiéndolo. A veces no le damos la importancia porque no es porque no queramos, sino porque no entendemos, no les comprendemos. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecerte por tu valioso tiempo para explicar cada vez un poquito más sobre temas de higiene y seguridad del trabajo. Estamos a hablar. Ok, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y que descansen. Muchas gracias.